Muchas gracias. Yo me sentiría más cómodo si lo hiciera hablando, si me escuchan bien hasta atrás. No se escucha bien hasta atrás, ahora sí. Muy bien, bueno. Primero quiero decirles que es para mí el honor de estar aquí con ustedes compartiendo mis modestos conocimientos en este tema. Y más que una charla magistral, yo he preparado esta actividad más bien en términos de un conversatorio. Es decir, que lo que pretendo desarrollar es un tema con un hilo coherente enfocado en este tema delimitado, pero con la participación de ustedes. Es decir, con la interacción de ustedes a través del desarrollo que vayamos teniendo en el tema. Y esto, una vez que ustedes vean, el tema es la huella de carbono y es una aproximación desde lo académico. Recuérdense que la academia se caracteriza por dos aspectos básicos. La primera son los enunciados de los principios políticos que rigen a la universidad. Por decir algo, por ejemplo, esta es una universidad que enuncia su cristianismo. Esa es una decisión desde la universidad y es una decisión de la academia como tal. Y eso como tal también influye en su docencia e influye en su investigación, que son los dos ejes. Pero los mandatos que todas las universidades de manera universal tienen son tres: la docencia, la academia y el traslado del conocimiento que se rige desde la academia hacia los grupos sociales de un grupo social, de un país o de un mundo completo o global. Y por eso desde la academia se hacen dos cosas: se producen conocimientos o se reproducen los conocimientos. La producción del conocimiento se hace desde la investigación y la reproducción del conocimiento se hace desde la docencia. Y por eso es que el complemento debe de ser de ambos, de la producción y la reproducción del conocimiento. Y de allí es que el complemento básico de un docente es que también sea investigador, porque además de reproducir, también produce el conocimiento. Y desde esta delimitación del tema, que se refiere a la huella de carbono, lo que pretendo construir con ustedes a través de esta actividad, es decir, que esta es solo la propuesta, pero se construye con su participación, de lo cual yo iré tomando nota, es una breve aproximación de este tema desde la academia y muy específicamente desde la Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas de la Universidad Mariano Gálvez. Es decir, esto que hoy trabajemos en esta actividad no se aplica a ninguna otra facultad dentro de la misma universidad. Muy bien. Dicho esto y delimitado y explicado el tema, quiero referirme al contenido. Primero, hacer el enunciado de los objetivos, una breve introducción sobre los antecedentes del tema, para caer en el cambio climático, que es el gran contexto de la huella de carbono, un contexto global más allá del cambio climático, que es la crisis múltiple que está provocando el cambio climático y como consecuencia o como parte de esto, lo que representa la huella de carbono dentro de tal. Pero también dentro de esto, en esa introducción, vamos a hablar muy brevemente de cómo todo este proceso nos ha llevado a una conciencia de ciudadanos del mundo. En una tercera parte, y ya más abordando el tema de manera específica, vamos a hablar sobre qué es la huella de carbono y también sobre la huella ecológica. Porque no podemos hablar de huella de carbono si no hablamos
de cambio climático y no hablamos también de huella ecológica, ¿sí? Y finalmente vamos a entrar a hacer un esbozo muy general y muy breve sobre lo que sería una propuesta de participación de la academia y muy particularmente de la Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas en este tema específico que está afectando al mundo en general. Muy bien, entendiendo que el método de la generación del conocimiento de esta actividad es un conversatorio, los objetivos que planteo son, primero, compartir algunas conceptualizaciones sobre la huella ecológica y su contexto, o en otras palabras, más dicho de manera académica, es teorizar sobre el hecho de la huella de carbono. El segundo objetivo propuesto es una propuesta general y breve de participación de la facultad en este tema en particular. Muy bien. Si hablamos de antecedentes, hablar sobre la intervención antropogénica o la intervención del hombre y mujer en los daños que genera en la naturaleza se remonta hasta el siglo XIX, a partir del año 1864, cuando el autor Marx, con su libro Hombre y Naturaleza, o Natura, hace referencia a este tema en específico, es decir, no es un tema novedoso. Si ustedes recuerdan también en lo que es la economía clásica, Richard Adams, también desde los Estados Unidos, al igual que Marx, hizo una referencia a las dos variables, a las dos grandes variables que podrían estar afectando la economía del mundo en muy breve plazo, que es la teoría de las variables del crecimiento demográfico y el consumo de las personas. Muy bien, obviamente eso posteriormente se contradijo con la Revolución Verde. Pero bueno, siguiendo en el orden cronológico, en la década ya de los años 70, es cuando esto se pone ya más en boga y hay una discusión sobre el cambio climático entre los científicos y ambientalistas que se pronuncian porque hay una amenaza latente que implicaba la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Recuérdense que ya para este año 70 surge el primer informe de la comisión que habían conformado a partir del seno de Naciones Unidas los meteorólogos y los ambientalistas. Y por eso ahí comienza esa discusión y surge el primer informe. En el año 87 se da a conocer el famoso informe Brundtland, en el que se plantea la posibilidad de tener un crecimiento económico, pero con políticas de sostenibilidad y expansión en base a los recursos ambientales. Esto es ni más ni menos que la propuesta del desarrollo sostenible, que para muchos hasta ahora es un teorema, es una propuesta, pero muy poco una realidad, porque existe la contradicción entre la economía moderna, la economía neoliberal, liberal y posteriormente la economía liberal, que se contrapone, ¿sí?, a lo que es un desarrollo sostenible. Y este tiene tres grandes ejes o tres grandes vértices que conforman la propuesta triangular, que es la parte social, la parte económica y la parte política en equilibrio para hacer una sociedad inclusiva, justa y con mantenimiento del medio ambiente. Dicho en otras palabras, también esto dice que los humanos de la generación actual no consumamos los recursos aquellos que puedan comprometer el uso de esos mismos recursos a las generaciones futuras. Es decir, no cometamos la irresponsabilidad de utilizar los recursos en esta generación y dejar sin recursos a las próximas generaciones. En el 88 se establece el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático y estos tienen la misión de realizar el informe que ya había iniciado muy brevemente
en la década de los años 70, frente a los problemas del cambio climático, pero sobre todo por las consecuencias del problema. Y esas consecuencias no solamente son de índole ambiental, sino que son sobre todo de índole socioeconómico. En el año 92, en la Gran Cumbre de la Tierra, los gobiernos por primera vez firman un compromiso como jefes de Estado referidos al medio ambiente. Nunca más en la historia de la humanidad eso se había dado. Y es hasta ese entonces, casi a los 2000 años después de la venida de Cristo, hasta ese entonces un jefe de Estado, o mejor dicho, los jefes de Estado en reunión mundial deciden adquirir compromisos públicos y jurídicos para poder hacer algo en función del medio ambiente. Pero cuando lo hacen referido al tema del cambio climático. Y este cambio climático obviamente se refleja en el cambio de la temperatura en la atmósfera y sobre todo es en el área de la troposfera, donde se ocurren todas las influencias o todas las relaciones que tienen una influencia sobre la vida social de los seres humanos y obviamente también sobre la vida biológica que ocurre tanto en la flora como en la fauna. Por lo tanto, no olviden que esto es un fenómeno que ocurre en una de las dos leyes de la termodinámica y que tiene que ver desde ese momento preciso, tiene que ver entonces con las ciencias de la ingeniería. Bueno, los gases de efecto invernadero sobre los cuales se habla precisamente en esa reunión son el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonatos, el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno, y el vapor de agua. Sobre todo estos están en suspensión en el vapor de agua. Lo que ha ocurrido con el cambio climático es que estos han aumentado su concentración, sobre todo por el desarrollo industrial que se da a partir de la revolución industrial. Pero déjenme hacer un paréntesis también en esto. Es que en el mundo en general ocurre que el crecimiento demográfico es casi lineal. Es muy suave la curva del crecimiento. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, como hubieron mucho más actividad económica, también hubieron más satisfactores de bienestar a la comodidad del ser humano. Pero también al desarrollo de la industria se incorpora a la economía mucha actividad de mano de obra laboral. Recuérdense que en la Europa occidental, que es donde se da la revolución industrial clásica, hay una migración fuerte de la gente del campo a las urbes, porque no había suficiente gente en las urbes que pudiera responder a la demanda laboral que existía. Entonces, a razón de los ingresos y el incremento del bienestar de los bienes y servicios de la revolución industrial, también crece la demografía. Y ahí se da un crecimiento, mientras se venía dando casi de manera lineal, en el momento de la revolución industrial se dispara a un crecimiento exponencial. Y eso obviamente significa mayor consumo de recursos. Y eso implica recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, a mayor crecimiento de la población hay mayor consumo. Y al mayor consumo hay mayor producción de carbono. Y cuando tenemos mayor producción de carbono, no solo tenemos que tener capacidad de poderlo captar, el carbono, sino también todos los residuos paralelos a la producción del carbono. Y ahí vamos a caer un poco más en el resto de los conceptos. En febrero del 2005 entra en vigencia el protocolo de Kioto, del cual Guatemala también es signatario y también lo ha ratificado, para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.
así ustedes encontrarán, o no va a ser muy raro que tal vez lo más que se logra visibilizar o visualizar, mejor dicho, en el mundo del mercado y al mundo al que nos enfrentamos en el día a día, es en la utilización del gas que aplicamos al aire acondicionado de los vehículos. Cuando nos toca aplicarlo nos dice cualquiera, el caro o el barato, y uno dice, ¿cuál es la diferencia? La respuesta del vendedor es, este daña el ambiente y este no daña el ambiente. Pero el surgimiento de esas dos ofertas en el mercado es que hay una fecha, que si no estoy mal es en el 2015 hasta el 2020 como tal, al igual que ese gas, que es un clorofluorocarbonato, al igual que ese hay otros productos como el bromuro de metilo, etcétera, que ya no van a poder venderse. Entonces lo que están colocando en este momento son productos alternativos para que la gente vaya habituándose. Pero como pueden ver, en el comercio no hay una ética comercial en el que pueda decir, bueno, yo voy a mejor a promover desde ya, ¿sí?, este producto que no está afectando el cambio climático. O sea, el comerciante que está vendiendo desde ya estos productos que afectan el cambio climático y que están teniendo mayores emanaciones de dióxido de carbono, esos comerciantes durante su vida o su trayectoria de vida van a dejar una huella de carbono mayor que aquellos que no lo hagan. Es decir, desde el conocimiento que nosotros tengamos del fenómeno o del hecho de la huella de carbono, desde ese momento nosotros podemos tener la racionalidad de emitir más o menos carbonos con nuestras actividades. Y eso también pasa al otro concepto de la huella ecológica que voy a mencionar más adelante. Bueno, finalmente, para caer directamente en los antecedentes en lo que esto nos ocupa, estos dos autores, Ries y Wakeman, completan una definición y una fórmula sobre la huella ecológica para calcularla. Porque obviamente es muy bonito hablar de la huella ecológica, pero eso tiene que materializarse, hay que cuantificarse. Es decir, en términos reales, si nosotros queremos saber cómo intervenir, debemos de saber cuánto una persona, una actividad, por decirles algo, ustedes se imaginan la cantidad de carbono que se generó con la venida de Justin Bieber. ¿Sí? ¿Se imaginan la cantidad de vehículos que se desplazaron? ¿Se imaginan la cantidad de calor, la cantidad de luces, etcétera? Entonces, esa actividad en particular tuvo una huella de carbono. Entonces, nosotros en lo individual, una actividad en lo específico, pero también una empresa, tiene una huella de carbono durante su existencia. Al igual, la universidad, esta o cualquier otra, también tiene una huella de carbono. Entonces, lo que hay que tener es el conocimiento, la comprensión y la racionalidad de una actitud diferente. Estos señores lo que hicieron fue finalmente, y luego en los años, al principio de los años 2000, todavía trabajan más en el desarrollo de esta fórmula, que finalmente la completaron y es una de las más utilizadas hoy en día. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Obviamente es un cambio de clima, pero es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y se dice que también es de manera indirecta, porque antes de la existencia del humano, también había un cambio climático que se daba a través del periodo de la evolución. ¿Sí? Pero la actividad humana, y muy particularmente por la actividad industrial, en la cual desde la Facultad de Ingeniería estamos muy involucrados, ¿sí?,
Entonces, esa actividad humana altera la composición de la atmósfera. Y esto, sumado a la variabilidad natural que se observa durante periodos de tiempos comparables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos comparar, por ejemplo, en los estudios de la comisión que hemos hablado anteriormente, en la primera se denota que en los años 70 ya hay un cambio del clima y la composición de la atmósfera como producto de la actividad industrial. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ya hay una comparación de tiempos, y el 70 se convierte también en un parámetro que es el momento en que se mide con precisión. Entonces, a partir de ahí se pueden y se han venido haciendo las comparaciones de lo que ha sido la variabilidad en la composición de la atmósfera, y muy particularmente, que es lo más sensible, es los cambios de temperatura. Obviamente, a mayor cantidad de la volatilidad o la composición de los sólidos totales, de los que hemos hablado antes, como los carbofuranos, el metano, el dióxido de carbono, todo esto obviamente lo que hace es hacer un ropaje mucho más denso en el vapor de agua de la atmósfera, que hace que salga menos, ¿sí?, la radiación solar que se refleja en el agua. Entonces, esto está haciendo que el efecto invernadero, que es natural en nuestra atmósfera, quiere decir que la malla o la tela que rige nuestro invernadero natural se está volviendo más denso, más sólido, y que por lo tanto la temperatura está cambiando. Y al decir cambiando, hay algunos factores que se pueden dar de manera directa. Quiero extenderme un poquito en esto para poder hacerlo mucho más gráfico, más comprensible. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos en nuestro organismo de manera natural 37 grados centígrados, y en las épocas de marzo, abril, cuando hay más calor, nos sube de manera natural a medio grado centígrado adicional? Pero ¿qué nos ocurre a los que no estamos habituados al calor y bajamos al puerto, por ejemplo, en la época de Semana Santa? Al principio sentimos como que nos sofocamos, ¿ya? Nuestra fisiología orgánica se está adaptando de manera inmediata a ese shock térmico que el cuerpo más grande o el órgano más grande de nuestro organismo está teniendo contacto con él. Entonces, a partir de ese momento nuestro ritmo cardíaco se altera, nuestra presión arterial se altera también. Y eso es normalmente porque cuando bajamos de aquí al puerto, lo que estamos variando son alrededor de 3, 4 grados a lo sumo. Pero hay estimaciones que para el año 2020 nosotros vamos a tener un cambio natural a partir del fenómeno del cambio climático de 6 grados, de más 6 grados centígrados. Bueno, pero ¿qué ocurre si esto llega a darse al año 2020? Primero, recuérdense que en los glaciares, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, nosotros tenemos cuerpos sólidos que son de agua que están por arriba del nivel del mar. Pero al aumentar esa temperatura, esas grandes masas de hielo, entonces se van a volver líquidas. Y al volverse líquidas, entonces van a inundar las partes más bajas de las costas de los continentes. Y si ustedes observan, las ciudades más grandes, más ricas y más desarrolladas están justamente a las orillas del mar, son puertos. La naturaleza les está devolviendo a los países más desarrollados, que son los que hacen
las mayores proporciones de las emanaciones de dióxido de carbono. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el primer lugar, es el responsable del 22% de las emanaciones de carbono. Y es uno de los países que más se ha resistido a firmar el convenio de Kioto. ¿Por qué razón? Recuérdense que el mayor responsable de las emanaciones de carbono son las emanaciones de combustión de recursos fósiles. Pero la economía del mundo se sostiene de los recursos no renovables fósiles, y Estados Unidos va a la vanguardia de eso. Entonces, el hacer actividades que vayan en contra de eso es como reconocer que se caigan las economías de esos países. Es una contradicción, entonces. Es decir, tenemos en nuestro modelo económico actual una contradicción con lo que podría ser una economía verde. Bueno, entonces, hemos definido ya lo que es un cambio climático, que es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, pero como decíamos, la misma naturaleza lo puede hacer, pero el humano de manera directa por sus actividades, particularmente de la industria, es la que lo está provocando. Miren, algunas características que podemos ver del problema en general. Hasta el 2030, la demanda global de energía aumentará en 45%. El precio del petróleo aumentará, en ese momento se mantiene entre 93 hasta $100. Va a aumentar hasta por barril. Va a llegar hasta $180 por barril. Las emisiones de los gases de efecto invernadero se incrementarán en el 45%. La temperatura media global también se incrementará en 6 grados centígrados y tendremos pérdidas equivalentes entre el 5 al 10% del Producto Nacional Bruto, del Producto Bruto Global, natural bruto global. Lo crítico en esto es que los países menos desarrollados son los que sufren las pérdidas más grandes. ¿Por qué? Porque son los países que son más vulnerables al efecto del cambio climático, del fenómeno del cambio climático. Bueno, lo que ustedes ven en esta gráfica del lado izquierdo, la línea horizontal verde, ese es el promedio de la capacidad regenerativa de la Tierra. Es decir, en el consumo que tenemos de los recursos, en el uso de los recursos que hacemos los humanos, tenemos un consumo en todas nuestras actividades, pero también, como seres humanos, también tenemos una cantidad de tierra que requerimos para producir lo que necesitamos, pero no solamente para lo que necesitamos, sino también para procesar todos los residuos que se generan por el consumo de esos recursos que hacemos. En este momento, en los últimos 40 años, se han duplicado las demandas que tenemos sobre esos recursos, y eso ya supera la capacidad regenerativa. Es decir, todo lo que nosotros consumimos se tiene que regenerar por un lado, lo que consumimos, pero también se tiene que digerir los residuos de ese proceso. Esa línea ya la hemos superado. Y esa es la línea verde que ustedes ven en esta gráfica. Las emisiones globales que tenemos de gases de efecto invernadero son 5 veces más mayores que la capacidad de absorción que se tiene en la Tierra. Hoy por hoy,
en la cantidad de humanos que existen en el planeta o que existimos en la naturaleza, en el globo terráqueo, necesitamos alrededor de 1.8, es el promedio, de 1.8 hectáreas, ¿sí?, en el caso de la huella ecológica. Bueno, en los aspectos financieros, alrededor de 100 millones de personas son más en pobreza extrema y de 18 a 51 millones son desempleados en referencia al año 2007. En el combustible hay un incremento de 400 mil millones de los gastos de energía en los países menos desarrollados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué es que incrementamos el gasto? Porque estamos utilizando más recursos fósiles. En el caso de los alimentos, en el 2007 hubo un alza de precios de 324 mil millones. Es lógico, en la medida que se incrementa el uso de los combustibles fósiles, hay más demanda, y al haber más demanda, aumentan los precios. Y si aumentan los precios de los combustibles fósiles, van a aumentar los precios de los alimentos. Cuando hablamos de los ecosistemas, y cuando esto tiene que ver con las cuentas verdes en las contabilidades, que dicho sea de paso, les comento que en Guatemala ya desde hace alrededor de 7 años, contamos con cuentas, en las cuentas nacionales se contabilizaba todo en el país, todo. Y no es sino hasta hace 7 años que en un trabajo conjunto que hace el Instituto de Investigaciones de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Andívar, de manera conjunta con el Banco de Guatemala, ya lograron determinar lo que son las cuentas verdes para el país. Eso es un avance importantísimo. Pero bueno, en el caso de los ecosistemas, hay un valor equivalente de 70 mil millones en biodiversidad perdido cada año. Como guatemaltecos, nosotros muchas veces cuando visualizamos una tala de árboles, vemos de manera muy simple la pérdida de los árboles. Lo que no vemos es que el efecto de la radiación solar de manera directa sobre el suelo, primero es que los árboles, al no estar en un área determinada, ya no existe sobre esa área la misma radiación solar, la misma temperatura, la misma humedad, y la flora que permitía esas condiciones, la flora y fauna que permitía que existieran en esa área, obviamente dejan de existir. Eso lo que implica entonces es que se están cambiando los ecosistemas y estamos perdiendo los ecosistemas naturales. Pero esos ecosistemas naturales tienen un valor. Y en este caso, a nivel del globo, hay pérdidas de 70 mil millones en biodiversidad, flora y fauna, por cada año. En el cambio climático ya dijimos que las emisiones actuales son 5 veces más altas que el límite que estamos en posibilidad de sostener en el globo. Todas estas razones obviamente son suficientes para poder cuestionar el modelo económico actual. Es decir, nos estamos consumiendo a sí mismos. Y muchos de nosotros pues ya estamos en la recta final. Pero los jóvenes y los hijos nuestros, es decir, estamos muy muy lejos de la propuesta del desarrollo sostenible. Ahora, el inicio de la toma de conciencia de los ciudadanos del mundo. La mayor parte de los que estamos aquí en esta sala, cuando hablamos de medio ambiente o hablamos del clima o hablamos de este tipo de cosas, sobre todo de medio ambiente, lo primero que nos viene a la mente son la basura y los basureros. Eso es lo primero. Pero hay muy poco conocimiento, muy poca sensibilidad al tema ambiental.
Yo les digo, he visto a muchos estudiantes, tanto aquí en el campus central como en el campus de posgrados, que son los que yo más frecuento, en donde he visto a estudiantes, hombres y mujeres, tirar basura. Entonces, en las urbes como esta, lo que más se visualiza es la basura, cuando hablamos de medio ambiente. Pero el medio ambiente es mucho, mucho más que eso. Ahora, ¿por qué es que el ciudadano común entendemos al medio ambiente o visualizamos al medio ambiente a través de la basura? ¿Por qué no lo visualizamos a través del agua? ¿Por qué no lo visualizamos a través de la temperatura? ¿Alguien tiene idea? Quisiera compartir. ¿Por qué razón que no vamos más allá de visualizar el medio ambiente en la basura? Algunos van más allá y hay escasez, ¿verdad? En la casa solo tengo agua de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche. Falta el agua. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Por favor, ingeniero. Primero, nosotros identificamos más que todo la basura, porque es lo que más nos viene por bombardeo de imagen y de comunicación social. Pero algunos de nosotros que por razón del trabajo vemos mucho lo que es nivel freático, contaminación, acuíferos. Estamos ahorita muy alarmados porque además de que está escaseando el agua, también se está contaminando. Entonces, no solamente va a ser un efecto de rebote muy grande y exponencial, porque no solo la cantidad de agua accesible cada vez es menos, y por todo lo que tenemos, lo estamos destruyendo con la contaminación. Eso es uno de los problemas que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Por favor. Tal vez sí me gustaría llamar la atención que en el tema cuando se dijo de que había que tener conocimiento. Me están haciendo señas. Había que tener conocimiento de cuánto se está contaminando, de cuántos recursos estamos consumiendo y que estamos consumiendo los recursos de las próximas generaciones. Más allá de tener ese conocimiento de cuántos recursos, es cuestión de conciencia. Conciencia. Esa es la palabra clave. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, hay palabras y frases claves que utilizaron los que intervinieron en este momento para dar respuesta. Miren, el ser humano actúa por reacción y por incentivos. Tienen que ocurrir ciertos hechos en la vida cuando nosotros en la cultura propia no tenemos un conocimiento particular. Tienen que ocurrir ciertos hechos externos a nuestra cultura para que podamos percibir una situación y tener un cambio de conducta e incorporarlo dentro de la cultura. Ahora, si hacemos una introspección hacia nuestras familias desde los abuelos para acá, ustedes verán que ellos hablaban mucho del agua, de la lluvia y eso. Sin embargo, no hacían la interrelación entre los diferentes recursos como para poder nosotros comprender y entender lo que eran los recursos naturales y cómo poder
usarlos y manejarlos mejor. Es decir, en nuestra cultura, los recursos naturales y el medio ambiente no están presentes. Y hablo en la cultura criolla, porque en la cultura maya eso es diferente. Hablo en la cultura criolla, mestiza, que tenemos la mayoría de los que estamos en este salón. La cultura maya se incorpora más. Ellos hablan de la madre tierra, hablan del sol, hablan del cosmos, del sistema planetario, hablan del agua, etcétera. Incorporan más en su cultura medio ambiente y recursos naturales. Nosotros no. Pero además de eso, no solo no tenemos en nuestra cultura el tema del medio ambiente y recursos naturales, sino que como consecuencia también en nuestro sistema de educación formal no existe. Como corolario, es lógico, si no lo tenemos en la cultura, no aparece en la educación. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, algunos de los que están aquí han sido mis estudiantes, y en los cursos que he dado relacionados con medio ambiente, muchos de los estudiantes dicen, es relleno, eso es paja. Lo cual se entiende. ¿Por qué? Porque no está incorporado en la cultura. Y si no está incorporado en la cultura, no nos lo enseñan desde la niñez, no lo incorporamos a nuestra actitud y conducta humana. Por eso es muy importante que en la educación, yo les comento desde que hace una década participé en un programa en donde en el área donde existe, el área en donde está concentrada la mayor biodiversidad de flora y fauna nacional, está entre las cuencas del río Motagua y el río Sarstún, y en la parte de la reserva de la biosfera maya en el Petén. Ahí es donde está la mayor concentración de riqueza de biodiversidad. Pero allí incorporamos un programa en donde los estudiantes de primaria y secundaria tienen ya cursos que hacen referencia a medio ambiente y recursos naturales, ya dentro de su pensum formal de educación. Eso debiera de ser algo que también estuviera más acorde, digamos, para las condiciones de la realidad nacional. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo inicia la toma de conciencia de que somos ciudadanos del mundo? Miren, a partir de que se comienza a hablar del cambio climático, algunos han oído campanadas, otros han oído algo más cerca, otros se han aproximado más, en fin, hay como diversos o diferentes niveles de abstracción del conocimiento en relación al cambio climático y a la huella de carbono. Y en esa medida es también como se tiene conciencia, pero hoy yo lo que puedo asegurar es que hoy en día hay más conocimiento de lo que había hace 10 años. Ahora, ¿por qué razón? Si no tenemos ni en la cultura ni lo tenemos en la educación. Obviamente ha habido un proceso mediático en el que hay más información sobre el tema. Y también estamos viendo algunas señales como, por ejemplo, muchos huracanes, muchos tifones, muchos cambios de temperatura, comportamiento del agua diferente, en fin, hay cosas que estamos viendo que son diferentes a como eran años atrás. Y eso es lo que nos está volviendo más sensible a tener más conciencia sobre lo que ocurre con estos fenómenos. Pero la otra cosa que hace referencia a que somos ciudadanos del mundo es que todo lo que ocurre, por ejemplo, ¿por qué Guatemala está entre los 5 países más vulnerables? Hay 3 condiciones básicas que ojalá más adelante podamos tener oportunidad de abordar este tema sobre la vulnerabilidad y por qué Guatemala está dentro de los 5 países. Pero el estar muy cerca del país más generador de los gases de efecto, de los gases de efecto de invernadero es una condición importante. Ahora, ¿qué ocurre? Todas las cosas malas que están ocurriendo como producto de ese desarrollo del norte las estamos pagando nosotros.
Es decir, en todas las implicaciones ambientales que tiene que ver la huella de carbono, somos ciudadanos del mundo. Lo que nosotros hacemos lo afecta al ciudadano de Chile, al ciudadano de la Patagonia, de la Argentina, le afecta al esquimal que esté en Alaska o al que esté en China. En términos ambientales y particularmente en la huella de carbono, somos ciudadanos del mundo. Afortunadamente, esto yo diría que a partir ya de la época de la década de los 10, del 2010, esto ya es un poco más del conocimiento de la ciudadanía. Bueno, ¿qué es la huella ecológica? Ya vamos a caer a la huella de carbono. La huella ecológica lo que hace es medir el área de tierra y el agua que biológicamente puede producir, es decir, que no va a producir materia, porque lo pueden hacer, sino el suelo, el área de tierra y el agua que producen lo que se necesita para producir los recursos que consume un individuo, una población. Un individuo es cada uno de nosotros. Una población puede ser la población de la Universidad Mariano Gálvez, o puede ser la población del municipio de Guatemala, o la población del país, o una actividad, el concierto de Justin Bieber, ¿sí? Y para absorber también esos residuos que con eso se genera. Los jóvenes van al concierto de Justin Bieber, toman los envases, los tiran sin ninguna conciencia de qué pueda ocurrir con ellos. No piensan que el desplazamiento del vehículo de aquí hasta allá también genera emanaciones de dióxido de carbono, o que hay un consumo de energía más allá de lo que naturalmente ocurre en el país. Y esto obviamente tiene que ver también con la tecnología y la gestión de los recursos imperantes. ¿Por qué razón? Miren, cuando nosotros hablamos de reuso o de reciclaje, la tecnología que existe en Estados Unidos o en México es diferente de la que puede ocurrir aquí. Y por eso es lo que ustedes ven en la colita de esta frase. Dice, considerando la tecnología y gestión de recursos imperantes. Entonces esa es la huella ecológica, es lo que necesitamos de tierra y agua, de área de tierra y de agua, para producir lo que consumimos, pero también para poder procesar o digerir los residuos como producto de esa producción y ese consumo. Y ahora entonces caemos al concepto del término de huella de carbono. Y esta es la cantidad total de emisiones de CO2, que es el más importante, o dióxido de carbono, y por eso es que se menciona tan particularmente, y también de otros gases del efecto invernadero que se causan de manera directa por una persona, un individuo, un evento o un producto. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir algunas reflexiones sobre estos términos que hemos hablado, sobre básicamente cambio climático, la huella ecológica y la huella de carbono? Vean que son o están íntimamente relacionados. No se puede hablar de huella de carbono si no se habla de huella ecológica y no se habla de cambio climático. No se puede. ¿Quieren hacer intervenir y hacer unas reflexiones, por favor? Me gustaría hablar sobre una experiencia que tuve hace poco. Una persona también muy consciente con esta preocupación mundial que hay, me dijo, son buenas tus inquietudes sobre esto, pero la primera pregunta, ¿ya te hiciste la prueba del cálculo de carbono, de la huella de carbono? ¿Usaste la calculadora para ver cómo estás tú participando en la sociedad?
Entonces me indicó cómo hacer, meterme en internet y todo. Y la gran sorpresa fue que, según yo, era bastante consciente y no contaminaba mucho. Cuando me metí, me salieron las diferentes variables, en que decía: usted usa carro, cuánto más o menos; usted consume carne, cuánto más o menos; usted consume vegetales; usted usa transporte urbano; usted y todo eso. Cuando fui sumando mis cantidades a conciencia, en el parámetro que me dieron para medir, estaba que la medida mundial está entre 2.6 y 2.7 toneladas de huella de carbono. Y cuando me dio la sumatoria, me dio 2.24. Entonces quiere decir que estoy bastante culpable. Y una vez le dice a uno: usted tiene que hacer esto, esto y esto, si quiere regenerar al planeta de lo que usted es culpable de haber provocado su huella del carbono. Entonces, eso es algo que primero creo que importantísimo. Todos los que podamos para agarrar conciencia. Claro, claro. Esa es mi experiencia. ¿Alguien más quiere participar? Miren, el cambio comienza en casa, dicen, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener un cambio actitudinal si no sé cuál es mi huella de carbono. ¿Sí? Entonces todos los humanos estamos en escalas o en niveles. Es decir, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está? Y así, porque si quiero provocar cambios, tengo que comenzar con el mío, pero luego también hacer incidencia en los ambientes sociales en los cuales estoy participando. Muy importante lo que decía, ingeniero, muchas gracias por eso, y yo les comparto que pueden entrar a Google y buscar, hay una tabla Excel, está basada en la fórmula de estos señores que ya les decía, y ahí en esa tabla Excel ustedes solo meten sus datos y pueden calcular cuál es su huella de carbono. Es muy simple, solo que tienen que tomarse alrededor de unos 30 minutos para poderla llenar. Por eso les da una información inicial. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar entonces al esbozo de una propuesta de participación, porque hemos hecho una revisión de la parte teórica, la parte del problema, la parte conceptual, pero ¿cómo podemos desde lo académico entrar en esto? Para hacer ese esbozo de la propuesta quiero inicialmente presentar algunas ideas claves. Las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a todos los eventos individuales, de actividades, de empresas, etcétera, se calculan hoy en día siguiendo normativas internacionales reconocidas. Por ejemplo, las normas ISO, dentro de la familia de las 14000. La 14000 son las ISO verdes, ¿verdad? Pero la 14064-1 ya tiene una metodología concreta para estas normativas, y utilizándolas podemos realizar el cálculo, y no solamente realizar un cálculo de manera científica, sino que también pueden las empresas certificarse para entrar al mercado global. Lo que el ingeniero nos compartía hace un momento, la huella de carbono se mide en masa, ¿sí? Y particularmente de CO2 o CO2 equivalente. Esto es una transformación que se hace en la ecuación matemática, porque también, recuérdense que no es solo el CO2, son otros gases también. Entonces se hace como CO2 para calcular específicamente el CO2 o el CO2 equivalente sumado con los otros gases. Una vez nosotros conocemos el tamaño de la huella, entonces podemos implementar la estrategia y o la compensación de emisiones. ¿Por qué estas tres ideas centrales?
Primero, es que ya tenemos un método de medición reconocido de manera internacional y que es aceptado en el mercado global. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, pero ya tenemos un método, tenemos para poderlo medir, para poderlo cuantificar y para que se pueda aceptar en el mundo global. Y la otra parte es que una vez que nosotros conocemos cuál es la huella, a través de este método, particularmente de la CISO para certificarse, también podemos plantear, dicho en otras palabras, un plan de gestión para poder minimizarla y llevarla a niveles que puedan ser manejables. Ahí entonces es cuando tenemos un problema que es el que ya vimos y es el que les presento de nuevo aquí. Pero también tenemos unas oportunidades. Y esas oportunidades son las que nos están presentando de manera económica, sobre todo para todas aquellas empresas. ¿Sí? Ahí hablamos de las empresas de procesos industriales, las empresas de la construcción, en fin. Todo el sector económico, los sectores económicos de una vida nacional pueden entrar en esta manera para poder identificarse con incentivos verdes. Pero para poder tener incentivos verdes, también se necesita tener conocimiento, generar conocimientos. De lo contrario no se pueden tener. Por otro lado, también están emergiendo nuevos modelos de desarrollo económico. Sí, hay alternativos. La Europa, por ejemplo, la Alemania maneja una economía. No olviden que Alemania es la locomotora del tren de la Unión Europea. Y es el país que está más cercano a tener una economía más verde, como ningún otro país. A pesar de que los países que más incentivos para el desarrollo de la economía verde lo dan son los países nórdicos, los que mejores resultados han obtenido son los alemanes, y por esa razón tienen hasta un partido político verde. Hasta ahí ha llegado el grado de su participación. Por otro lado, el ente regulador, digamos, de todas las naciones, que como es las Naciones Unidas también, ya está manejando no solamente programas relacionados con esto, sino que también convenios de carácter jurídico y de aplicación para cada uno, de aplicación regulatoria jurídica para cada uno de los países. Entonces, estos son como grandes oportunidades para los países, pero no solamente para los países en lo individual, sino que esto también representa para los países en el contexto de las economías globales mundiales. Guatemala, por ejemplo, en este momento está participando ya tiene 2 tratados comerciales con 2 grupos, 2 de los 7 más importantes del mundo. Y obviamente, en la medida que nos estemos acercando más a un mundo verde con estándares regulados, es mucho mejor. La propuesta que, después de ver esta segunda parte, ¿cuál es la alianza cuál es la propuesta que debe de hacerse? O que se propone, mejor dicho, perdone. Es una alianza con sectores productivos claves. ¿Sí? En la universidad y en la Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas, reproducimos conocimientos, es decir, en la docencia se reproducen. Pero en el Instituto de Investigaciones se pueden producir conocimientos a través de la investigación. Entonces, de manera individual, ni la facultad ni el instituto podría estar generando conocimientos para eso. Ni los estudiantes en particular con sus trabajos de graduación,
ni el instituto en lo institucional podría hacerlo, no. El instituto requiere de quienes estén demandando de los servicios relacionados con el tema de la huella de carbono, la huella ecológica y el cambio climático. Entonces, para eso la propuesta es realizar una alianza con los sectores claves. ¿Por qué razones? Primero, por criterios medioambientales. Aquí se requiere, todos los sectores en este momento requieren de hacer cálculos de huella de carbono, ¿sí? Aunque es un proceso sencillo, también debe tenerse el manejo tecnológico y científico para poderlo hacer. Esto da también la oportunidad de reducir las emisiones, ¿sí? Y reducir todo lo que pueda ser la huella de carbono en su conjunto. Ahora, por criterios comerciales, las empresas están en este momento hablando mucho de lo que es la responsabilidad social corporativa. Pero además de eso, también sus compradores en el mundo globalizado del mercado les están exigiendo, ¿sí?, tener ciertas certificaciones para poder comprarles sus productos. Pero sobre todo también para dar un valor añadido, es decir, en el momento que ustedes tienen mayores costos de producción, en la medida que un comprador les pide a las industrias ciertos estándares, obviamente esto tiene que tener otro precio, es decir, un valor añadido. Pero sobre todo para que cada una de las empresas puedan llegar a ser neutras en emisiones de carbono. Es decir, cuando hablamos de neutro es que no estén realizando perjuicios o daños al medio ambiente y particularmente al cambio climático. Un ejemplo, la determinación de la huella producida por la cervecería centroamericana y la propuesta de la captura del carbono que se emite. Bueno, el Instituto de Investigaciones puede realizar una alianza, un convenio de cooperación mutua o tripartita, primero con el interesado, que es el que emite, ¿sí?, los gases de efecto invernadero. Tenemos quien puede dar el servicio, quien lo puede demandar, pero también para poder capturar necesitamos masas de flora boscosa. Ahora, ¿quién puede certificar eso en Guatemala únicamente? Hoy en día, el que está autorizado es Rainforest Alliance. Entonces aquí necesitaríamos hacer una alianza entre una institución especializada en investigación, una empresa que lo demande y una empresa que certifique. Eso es como una muy sencilla pero práctica propuesta que puede incidir directamente en la parte académica de la investigación. Por la otra parte, como otro ejemplo también, esto es en la producción del conocimiento, pero en la otra parte es también en la reproducción del conocimiento. En la facultad, en el pensum de estudios ya se hace necesario hablar de lo que es ingeniería, sociedad y medio ambiente, ¿sí?, pero con énfasis en cambio climático. ¿Por qué razón en cambio climático? Porque es el fenómeno de mayor importancia que nos tiene a una proximidad de crisis irreversible, ya a la vuelta de la esquina en el año 2030. Con eso me gustaría escuchar algunas intervenciones de parte de ustedes. Yo estaría cerrando aquí, pero me gustaría escuchar intervenciones. Cuando siempre todas las instituciones hablan de alianza, de hacer, de exponer, y si es algo tan importante, ¿por qué no es una ley? ¿Por qué no es una ley? Si es algo tan importante, es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida. ¿Por qué no es una ley? Ponen leyes para todo, pero para algo así tan importante, ¿no? A mí me parece una propuesta interesante. Yo le cuento que la ley de cambio climático en Guatemala tiene ya 7 años de estar en discusión. 7 años.
la ley de cambio climático. Es decir, ni siquiera ha llegado a primera lectura, ni siquiera. Entonces podríamos decir que la conciencia no es de nosotros, es del sistema. Bueno, yo no podría contradecir su hipótesis, pero yo diría que es muy importante lo que usted está diciendo, porque recuérdense que en nuestros organismos que generan las leyes están los representantes de nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una cultura ambiental, posiblemente ahí también la cosa fuera distinta. ¿Por qué en Alemania los verdes hacen influencia en el Congreso y en el Senado? Por los líderes. Por eso le digo, debería ser ley. Y comenzando con los líderes, no desde baja escala, sino desde la alta. Claro, pero no pidamos que hoy en el Congreso tengamos gente que sea sensible al medio ambiente si ellos no fueron parte de una cultura ambiental. Es decir, debemos de sembrar desde la niñez para ir hacia arriba. Es decir, la conducta debe de ser desde la niñez. Yo no contradigo su hipótesis de ninguna manera, por favor no me malinterprete. Pero solo doy algunos elementos adicionales. Es degenerativo en el balance porque uno va en crecimiento. En lo que hagamos conciencia probablemente nos muramos. Pero yo le preguntaría, entonces, obviamente, yo le preguntaría, mire, ¿qué es mejor? ¿Tratamos de hacer conciencia o nos quedamos callados? No, sí, pero por eso le digo, si vamos a hacer algo, probablemente no sean alianzas, sino ley. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, pero yo la delimitación de mi tema desafortunadamente no estuvo desde el principio, pero mi delimitación es una propuesta desde la academia y particularmente de la Facultad de Ingeniería. Y aquí no podemos hacer leyes. Pero no está de más lo que menciona. Por favor. Solo quería comentarle que todos tenemos que proponernos el cambio, ¿verdad? Porque aquí en la universidad, en una época en que se pusieron toneles de colores para reciclar, aquí por favor vidrio, aquí plástico, y yo me acercaba y miraba en un tonel donde se tenía que hacer solo plástico, ahí había de todo, ¿verdad? Botellas de vidrio, latas. Entonces cada uno de nosotros también no ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Aparte de que las autoridades también no han hecho su papel, su parte, también nosotros cada uno, aquí en la universidad, qué cantidad de gente nos movemos todos los días, qué cantidad de basura producimos, ¿verdad? Y si nos propusiéramos o hacer una campaña aquí mismo, deposite la basura reciclada, ¿verdad? Y en nuestras casas, poner aparte la basura plástica, aparte las latas, aparte los vidrios. Si cada uno nos propusiéramos eso, podríamos hacer un cambio, ¿verdad? Porque como no podemos cambiar a las autoridades, pero los que sí podemos cambiar es cada uno de nosotros, ¿verdad? Ingeniero Solís, doctor Solís, perdón. Yo diría que aquí tenemos leyes para casi todo, pero no se cumplen. Es decir, hay leyes, si ustedes miran, si ustedes van detrás de un autobús y miran la nube que deja detrás de cuando está prohibido que las emisiones que tengan pasen de ciertos límites. Es decir, las leyes son útiles cuando se cumplen, pero eso necesita realmente una cultura que implique que las leyes se cumplan. Si no, aquí tenemos tantas leyes que unas se contradicen con otras y por último, realmente quién es quien tiene la razón de acuerdo con la ley. El que tiene a la persona que le da mejores vueltas a la ley para sacarle algún provecho propio. Claro. Yo creo que no es que las leyes tienen que venir, pero tiene esto de que se le generalice la cultura de que la gente comienza a tratar de esto, no depende propiamente de las leyes, porque hay tantas leyes que no se cumplen. Yo vivo en un lugar en donde realmente parecemos de una
y todo el tiempo estamos viendo en cada elemento que tenemos en la casa cómo se acumula todo los residuos, las emisiones de todo lo que pasa enfrente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Por favor. Básicamente el problema de todo es nuestra indiferencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos, como seres humanos, como jóvenes y como gente adulta que pueda ver, ¿verdad? La indiferencia a todo lo que nos rodea, porque vivimos en una burbuja que no permite que nosotros podamos ver más allá de lo que realmente nos rodea, ¿no? O el mismo trabajo, o el mismo estudio, el trabajo de estudio, o solo me dedico a una cosa, o tal vez la tecnología, los teléfonos, ¿va? Tanta cosa, y que tal vez no ponemos atención a muchas cosas que están sucediendo alrededor, ¿no? Y sin embargo pueden haber muchas leyes, pueden implementarse muchas leyes, pero si nosotros no reaccionamos, no exigimos realmente a las personas que están como en el poder, no va a haber ningún cambio, ¿no? ¿Siento yo? Por favor. Una pregunta. ¿Usted conoce alguna empresa que recicle material y otorgue certificados donde él demuestra que realmente le está dando un proceso correcto a los materiales, por ejemplo, cobre, metales y esa parte? Sí, no. Hay muchísimos ejemplos en Guatemala de reciclaje y de reuso. En la industria hay innumerables. Hay empresas que están certificadas en producción limpia, pero es más, ya en Guatemala, por ejemplo, ya hay varias iniciativas importantes de huella de carbono. Sin embargo, en todas esas, en todos los ejemplos, al menos de los que yo conozco, no hay ninguna universidad asociada, ninguna. Entonces, pareciera ser que el vacío del conocimiento especializado, de la generación del conocimiento, está presente. Ustedes van a cualquier otro país, ahí mismo, El Salvador, ustedes van a ver que las universidades están presentes. En Guatemala no. Por ejemplo, la iniciativa RED que tienen para este caso únicamente son las empresas asociadas en Agexport, están trabajando para un programa específico que tiene que ver con huella de carbono. Y así también tienen empresas más limpias, en fin, varias iniciativas, pero no hay universidades presentes. Entonces, pareciera ser que el sector académico no se está haciendo sentir, ¿sí? Y por lo tanto, las empresas o las industrias, que son las mayores responsables de las emisiones, no lo hacen. Por favor. Hay una nueva normativa que está certificando, pero por ejemplo aquí en Guatemala ahorita solo hay 2 fincas, ¿verdad? Que digamos va a certificar todos los procesos, más que todos son ingenios, ¿verdad? Que lo cual van a producir también alcohol, y esto se refiere más que todo ya en la industria, y todos los procesos que van a realizar se van a certificar. Y es nueva, esta salió en enero, que es ISC 22000, y es sobre la huella de carbono. Entonces ellos lo que hacen es también cuidar lo que es el área ecológica, para que, digamos, si están contaminando, entonces ellos no certifican, o sea, estudian cada caso para poderlo certificar. Muchas gracias por mencionar ese caso. Miren, por favor. Póngale, ¿cómo se llama? Usted está diciendo que nosotros tenemos que tomar conciencia, nosotros, empezando por nosotros, para empezar a hacer el cambio. Pero póngale, si nosotros hacemos el reciclaje en nuestras casas y nosotros lo hacemos así correcto, así vidrio y todo eso, pero cuando pasa el camión de la basura, póngale, el camión de la basura va a venir y va a agarrar toda esa basura y se la va a llevar y la va a refundir igual con todo lo demás. Entonces póngale, yo conozco empresas donde la política de la empresa, nomás uno entra a trabajar, póngale, ahí dice que uno tiene que usar las escaleras. ¿Para qué? Para evitar el exceso de uso del elevador. Entonces, ahí se quiera que no se está ahorrando energía, no se están gastando tantos recursos en energía. También dice que cuando
uno va a tirar basura, tiene que seleccionar el bote que es para reciclar. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros, no digo que es malo que tomemos la iniciativa, pero muchas veces nosotros tomamos la iniciativa, pero como las empresas no están tomando totalmente la iniciativa, como lo decía lo de la basura, póngale, ellos van a agarrar todo eso y lo van a volver a reciclar. Pero imagínense si, póngale, la municipalidad se tomara muy en serio todo eso para tomar el reciclaje, ya le apuesto que toda la gente vendría, reciclaría sus productos y ya solo sería que el camión de la basura tome cada bote que es y sería mucho más fácil para todos, ¿no? ¿Alguien más? A ver, ya se están animando los jóvenes. Yo quisiera comentar que al respecto, tal vez nos hemos enfocado mucho en la cuestión de la basura, pero como lo mencionaba usted, hay otros factores. Y hubo una campaña que se estuvo haciendo que a veces era para disminuir el tránsito vehicular, pero creo que también era bueno. Nos motivaban a utilizar el transporte colectivo. Podíamos tener vehículo, pero ¿por qué no subir al transporte colectivo? Y eso ya nos produciría menos emanaciones de un vehículo. Creo que de esa forma, y hay varios factores más que podríamos utilizar, en los cuales podríamos colaborar a dañar menos el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a tener dos intervenciones más solamente y con eso voy a cerrar. Uno, me voy a referir al caso de los ingenios, que están muy preocupados ahora en la huella de carbono, pero ellos en el contexto global están trabajando muy seriamente en lo que es responsabilidad social, empresarial. Pero esa es una de las empresas, bueno, primero de las industrias, la del transporte es la más responsable de la huella del carbono. ¿Sí? Esas emanaciones, y como bien decía el doctor Solís, hay normas y leyes para eso, pero no lo cumplen. Ahora, ¿quiénes llevan esa regulación? Son los de la municipalidad. ¿Sí? Digamos, este caso de los ingenios es un caso muy responsable y muy digno de ver, observar y conocerlo y observarlo. Son realmente ejemplo de lo que es tecnología limpia de producción, y en este caso es de las empresas que están llevando con mucha seriedad lo que es la huella de carbono. Ellos tienen una buena responsabilidad de lo que ocurre en el país en esto, pero también están llevando muy responsablemente este tema. Pero por el otro lado, vamos al otro lado. ¿Quiénes llevan las normas? Por ejemplo, entonces si veo esos ejemplos, digo, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo no puedo decir, mire, si los de la basura no van a poner a un lugar adecuado por si no reciclan, entonces yo ¿por qué lo voy a poner en lugares separados? Yo diría que hay que pensar al revés. Entonces, si yo pongo los desechos en donde deben de ir, entonces sí puedo exigirle al del camión de la basura, porque le pago yo, y le puedo exigir también a la municipalidad que se preocupe por hacerlo de esa manera. Pero mientras no lo haga, no le puedo exigir. Entonces, es cultural, como hemos repetido aquí, es cultural. Entonces, tenemos ejemplos buenos, pero también tenemos ejemplos que no van, digamos, por la vía que debieran de ir, pero esos no debieran de ser justificación para que nosotros no cambiemos de conducta. ¿Me explico? Y afortunadamente, en el caso de los docentes, y entiendo que aquí hay estudiantes de los últimos años, pueden también convertirse en difusores, en replicadores del conocimiento, para que en adelante puedan haber más dispersión de esta información. Muy bien, 2 intervenciones más y terminamos. Ya me están haciendo ojitos ahí atrás. Nosotros, en el caso de donde yo trabajo en el edificio Torino. Ellos tienen un compromiso ahorita que están haciendo el edificio verde como tal. Creo que sí es mucha cultura, porque ellos se han hecho notar eso en todos los sectores donde uno circula, o sea, en los elevadores, cuando uno va
cuando uno va a los sanitarios, y esas cosas son las que realmente hacen un cambio. Yo lo que pienso es, si ustedes reciclan las cosas en su casa, es responsabilidad de ustedes hacer que el reciclaje se haga correctamente. No necesariamente el camión de la basura se tiene que llevar los desechos, o sea, inclusive lo pueden usar como un medio económico para ustedes. Si ustedes van a una recicladora, ustedes pueden vender los productos y es dinero para ustedes, un costo que están tirando a la basura. O sea, si ustedes recolectan el papel, pueden ir a una recicladora de papel y ellos les van a remunerar por haber hecho su labor correctamente. O sea, muchas gracias. Se levantó la mano. Yo quería agregar que, por ejemplo, lo de la cultura, actualmente yo he visto muchos cambios en cuanto a las bicicletas, ¿verdad? Se está usando mucho más ese medio de transporte y creo que la municipalidad también ya está poniendo como que ciertas cosas en cuanto a esa vía, ese medio alternativo de transporte, ¿verdad? Cosa que antes no era usual ver a un ciclista transportarse de su casa al trabajo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por sus participaciones y por la paciencia de haberme escuchado durante este tiempo. Que tengan buena noche, hasta la próxima. Solo un momentito, por favor. Queremos agradecerle, ingeniero Olivet, haber impartido tan importante conferencia. Es por ello que extendemos para usted un diploma, el cual dice así: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas. Otorga el presente diploma de reconocimiento al ingeniero Francisco Olivet Torres por haber impartido la conferencia sobre la huella ecológica. Semana Ambiental, Guatemala, noviembre del 2013. Firman el mismo la ingeniera María Elisa Duarte, vicedecana de la facultad, y la licenciada Azucena Aguilar, directora de proyectos de la facultad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.